Hay una gran cantidad de gente en Estados Unidos y en el mundo en general pendiente de lo que está ocurriendo en Cuba, de estas reuniones, de estos encuentros. Y para hablar y profundizar sobre este tema, quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Guillermo Cueto, en seguridad y ex oficial de la Agencia de Seguridad Nacional. Y también nos acompaña Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubano. Y precisamente, primero gracias a ambos por acompañarnos. Señor Duani, quiero comenzar con usted. Llegar aquí ha costado muchos años, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha represión, muchos presos, muchas vidas. Me gustaría de entrada tener su visión de lo que significa este punto para el pueblo cubano y en las relaciones cubano-americanas. Bueno, es la primera vez en más de que una delegación de alto rango de los Estados Unidos se reúne con su contrapartida en La Habana para discutir asuntos de temas comunes. En el día de ayer se discutieron los temas de migración, sobre los cuales ha habido ya acuerdos en los últimos 20 años. Pero hoy ha habido también avances sobre otros aspectos, como por ejemplo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, aspectos más puntuales como es el establecimiento de la embajada de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington, y otros aspectos que quizás no sabremos todavía durante el día de hoy que se han planteado, como por ejemplo el tema de los derechos humanos en Cuba, el embargo y la política de pies secos, pies mojados. Señor Cueto, no ha habido acuerdo en esta primera reunión para la apertura de las embajadas. A nivel de seguridad, ¿qué necesitaría Estados Unidos para aperturar esta embajada y qué estaría dispuesta La Habana a otorgar o no? Yo creo que desde el punto de vista de seguridad no habría problema, porque si se llega a ese momento, en el momento que se llegue de crear una embajada de los Estados Unidos en Cuba, el mismo gobierno cubano le daría seguridad y estaría seguro que no hubiera ningún pormenor, ningún problema, porque sería propicio para las mejores relaciones. Pero yo creo que los Estados Unidos, desde el punto de vista de seguridad, lo que está interesado es que, por ejemplo, que el cuerpo de nosotros diplomático en Cuba no sea acosado o no sea vigilado o no sea tratado de una manera incorrecta como ha sido tratado hasta este momento en Cuba. La otra parte, desde el punto de vista de la seguridad en cuanto a la misión que se tendría, la función de la misión que se tendría en Cuba, el cuerpo diplomático, sería también que los diplomáticos pudieran tener contacto directo con el pueblo de Cuba y que cualquier cubano pudiera ir a la embajada y pudiera charlar, pedir petición de contacto directo con los diplomáticos cubanos. Ese es uno de los puntos que se está tratando y es parte de lo que decía el profesor Duani, son los pasos previos, muy lentos, pero en una dirección para la apertura de las embajadas. Claro, señor Duani, la pregunta es, ¿la normalidad va a llegar a tanto? Diplomático estadounidense va a poder tener ese contacto al que se refiere el señor Cueto, es decir, salir a las calles, no ser espiado, digamos, sí. No estar absolutamente pendientes de lo que se haga. Bueno, ese es el objetivo. Yo creo que efectivamente se demorará quizás un poco en lo que se trabaja sobre los detalles, pero lo importante es que efectivamente no se vea la embajada americana o el país completo como el enemigo, que hasta ahora ha sido, digamos, la excusa principal para no sostener relaciones normales con Estados Unidos. Ahora, señor Cueto, tengo información de cuando la delegación de los Estados Unidos llegó a La Habana, había en aguas cubanas, o hay en aguas cubanas, un barco ruso. ¿Qué hace un barco ruso allí a la espera también de esta delegación? Es muy interesante esta casualidad, porque esas cosas no pasan espontáneamente. No son casuales, sino causales. Exacto. El barco ruso que hay es un barco ruso de alta tecnología de espionaje cibernético. O sea, cibernético quiere decir captar, transmitir comunicaciones que capta, interceptar las conversaciones o cualquier tipo de comunicaciones. Inclusive tratan de hacerlo de lo que esté encrypted, o sea, codificado, entre la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana con Washington, ¿entiendes? Los distintos gobiernos, etcétera. Están tratando de ver cuál es el contexto y cuál es el contenido, tratando, no hacerlo, de esa comunicación desde la isla a Washington y desde Washington a la isla. Al mismo tiempo,
Acuérdense que eso pasó anteriormente cuando hubo un problema en Venezuela. Sirve de puente de comunicación, tanto de satélites como de celulares, etcétera, o sea, todo tipo de comunicaciones medio, o sea, un punto medio para recibir y transmitir a Venezuela, recibir y pasar al gobierno cubano y servir de puente entre Venezuela y Cuba y al mismo tiempo pasarlo a Rusia y a sus amigos, ¿entiendes? O sea, al Axis de Rusia, ¿no? O sea, que tiene una función específica de espionaje y función práctica y funcional de comunicación. Aunque no sea público, y usted es un experto en seguridad, uno puede imaginar que la delegación de Estados Unidos llegó con algún tipo de tecnología que pudiese establecer algún tipo de bloqueo, porque tuvo que imaginar que algo así podía pasar. Sí, claro, los Estados Unidos es altamente eficiente en tecnología, pero en la realidad, sí. En Cuba, por ejemplo, hay una base de espionaje chino, que es la base más grande que hay fuera de China, en Cuba, en el Huahay, que se conoce ahí donde estaba la antigua base de espionaje soviético en Lourdes. Los chinos ahora están al lado donde están los soviéticos. Pero esa es la base más grande que espía a los Estados Unidos, todo lo que son misiones cibernéticas de Internet, etcétera. Ellos tienen alta tecnología. Hemos visto hace unos días que hubo un hacking al Pentágono, ha habido hackings a Sony Corporation, en fin, ese tipo de diversas maneras de hacer intercepciones y ataques a nuestros medios de bancos de data existe. Entonces, siempre uno trata de superar eso y la NSA, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional, es altamente tecnológica y creemos que es lo mejor del mundo. Pero de toda esa manera, los iraníes tienen un grupo muy especializado de un ejército cibernético. Los chinos lo tienen. Los norcoreanos vimos hace poco, claro, respaldados por los chinos, que también tienen un ejército dedicado a la cibernética exclusivamente. O sea que siempre hay que estar precavido y siempre tratando de neutralizar eso. Profesor Dohany, ¿por qué este acercamiento, por qué esta nueva posición tanto del gobierno del presidente Obama como de Raúl Castro produce esta reacción tan negativa en el exilio cubano? ¿Por qué llegan a sentirse traicionados? ¿Por qué pareciera que, a pesar de que esto puede traer un beneficio para el pueblo cubano, hay una especie de rechazo de entrada? Sí. Bueno, yo diría que lo que ha hecho esta nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es que ha sacado a flor de piel unas diferencias que ya existían, no son nuevas, vienen marcándose ya desde hace algún tiempo con respecto a cuál es la estrategia para promover un cambio de régimen en Cuba. La estrategia que había predominado hasta el 17 de diciembre había sido el aislamiento, principalmente a través del embargo y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Por lo menos la parte de la diplomacia. Y entonces aquellos sectores que apoyaban esa política de aislamiento dentro de la comunidad cubanoamericana, pues obviamente se sienten traicionados, piensan que esta es una especie de concesión unilateral que no funciona en términos de lograr los objetivos tácticos de Estados Unidos. Pero también hay otro sector de la comunidad que ha aplaudido estas decisiones y por eso hemos visto en reportajes y en otras expresiones públicas que, por ejemplo, muchos cubanoamericanos jóvenes y otros no tan jóvenes piensan que esta sí es la forma correcta, un poco siguiendo la línea del presidente Obama, pero hay una porción considerable, yo diría que prácticamente por la mitad. Las encuestas hablan de que la última decisión de Obama del 17 de diciembre realmente dividió a la comunidad cubanoamericana casi por la mitad. ¿Se tiene información en Cuba? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo cubano? Digo, porque uno ve a la cubana y pues todos aplauden. Uno escucha la disidencia, como a Coco Fariña, que estaba hablando hace un rato, y muestran sus reservas y decía que hay un importante número de cubanos que rechazan lo que está sucediendo ahorita. ¿Usted tiene información realmente, el cubano de a pie que dice, que piensa? No tenemos, evidencia científica de la opinión pública en Cuba, precisamente porque esa es una de las áreas donde el gobierno monopoliza la información. O sea, si un investigador quiere ir y hacer preguntas como cualquier otro país de América Latina o de Estados Unidos, no de acceso a la población. Lo que sí hemos visto, efectivamente, han sido los reportajes, y en todos los que yo he por lo menos visto, la inmensa mayoría
un cierto alivio, un cierto entusiasmo con la posibilidad de que su vida cambie de ahora en adelante. No sabemos si es una forma espontánea o si es precisamente en las condiciones en que se dan estas entrevistas. Es muy difícil que una persona abiertamente diga algo que vaya en contra del gobierno. Pero yo creo que la reacción ha sido en general favorable, sobre todo de aquellas personas que piensan que estas nuevas posibilidades de comercio, de viajes a Cuba, van a ayudarlos a ellos a mejorar sus condiciones de vida. Señor Cueto, llegado a este punto hay una realidad, les guste a algunos, no les guste a otros, exista un consenso o no, hay una realidad que implica que es cuestión de tiempo que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba lleguen a la normalidad. El presidente Obama ha solicitado que se levante el embargo, eso no está a la vuelta de la esquina, pero hay quien piensa que sí, que más tarde o más temprano esto va a ocurrir. El sector comercial, las empresas, siempre miran un poco más allá. ¿Se hacen estudios en relación a eso? ¿Cómo instalar empresas? ¿Cómo mover la industria? Pensando un poco a futuro, ¿qué se puede hacer o qué no? ¿Ya se trabaja sobre eso? Se trabaja sobre eso, Idania, desde el año más o menos 1990, a raíz de la caída de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, en que hubo una expectativa muy grande que iba a pasar lo mismo en Cuba que lo que pasó en Berlín, lo que pasó en Polonia, etc. Desde entonces, hacer por medio de las más grandes empresas de los Estados Unidos, de Fortune 500, las primeras 500 corporaciones más grandes de los Estados Unidos, estudios en los cuales yo participé en algunos de ellos, de distintos índoles que eran específicos a cada una de las industrias de ellos, o cada uno de los servicios de ellos. Y se hicieron estudios sumamente intensos, sumamente profundos, desde cuestiones económicas a cuestiones sociales, cuestiones demográficas, cuestiones ecológicas, de todo, muy completo. Y sobre todo ya con planificación específica, operativa e implementativa, para conceptualizar lo que se iba a hacer en Cuba en el momento que se pudiera entrar en Cuba comercialmente, y también cómo hacerlo a través de toda la isla, no solamente un solo punto, sino a través de toda la isla, de las que hoy en día son 14 provincias. Nadie tiene digamos, una bola de cristal, nadie puede predecir tiempo, nadie sabe realmente cuánto se lleven estas negociaciones, pero, profesor Duani, ¿visualiza usted algún particular, semanas, meses, años? Yo creo que las distintas medidas van a tomar diferentes tiempos. Por ejemplo, la reanudación de las relaciones diplomáticas, me parece que eso podría empezar en estos próximos meses, a partir de las conversaciones en La Habana hoy. Otras, como por ejemplo, una de las medidas que tomó el presidente Obama, revisar la designación de Cuba como un estado que patrocina el terrorismo, podría tomar hasta 6 meses, que fue el plazo que él estableció para que se hiciera esa revisión. Parece que Cuba condiciona parte de todas estas negociaciones precisamente a eso. Sí, y Cuba tiene que demostrarle al Departamento de Estado que efectivamente no tiene, digamos, un interés en auspiciar terroristas, sino que está dispuesta a, digamos, conversar con Estados Unidos sobre estos temas y prevenir el terrorismo a nivel mundial. Esa podría tomar, digamos, 6 meses. Algunas otras, por ejemplo, la entrada de las aerolíneas en el mercado cubano parece que va a tomar por lo menos un año, porque, digamos, una compañía como United, que ya ha expresado su interés, dijo que no tenía la forma de poder cumplir con todos los requisitos para empezar a a La Habana desde Estados Unidos. Así que yo creo que cada una de estas actividades va a tomar diferentes tiempos. No se debe esperar que todo cambie de repente y tampoco va a cambiar totalmente, siempre y cuando el embargo se mantenga, y yo creo que las expectativas son de que el embargo no va a ser abolido por el Congreso, por lo menos no en los próximos 2 años. Y una última pregunta que quisiera compartir con ambos. Tiene que ver con la presencia de cubanos en el transcurso de las últimas semanas, los llamados balseros que están llegando en grandes cantidades. Imaginamos que por el temor de que pueda abolirse la ley del ajuste cubano, que no se le den todas las prerrogativas que se le dan hasta este momento, ¿eso lo ven viable? Ese es el gran temor
para la seguridad nacional de los Estados Unidos que tiene los Estados Unidos. O sea, yo diría que es una de las cosas más importantes que siempre los Estados Unidos tiene en mente, que haya otro Mariel, pero con grandes cantidades. Se puede llegar a llegarse a un acuerdo sobre eso, pero eso yo creo que va a tomar un poco de tiempo, porque hay bastante. Fíjese que fue uno de los puntos que el mismo presidente Obama dijo: no, esto no se va a tocar. Sí. El asunto de pie seco y pie mojado no se va a tocar. Por cuestiones políticas internas de los Estados Unidos, y eso en ambos partidos. Ambos partidos quieren que se mantenga hasta que haya una posición de Cuba en que asegure de que, primero, que no hay migración masiva en Cuba, y segundo, de que va a haber una reciprocidad en cuestión del trato a los inmigrantes, o sea, a las personas que vayan de aquí para allá también. Y todo está basado en la libertad. O sea, no pasarían todas estas cosas si en Cuba se hacían menos represiones, si no fuera un régimen tan totalitario y que abusase tanto de su población. Claro. No habría tanto énfasis o concentración de las personas en tratar de venir a los Estados Unidos. A pesar de esa aclaratoria del presidente Obama, profesor Duani, ¿vamos en los próximos días, próximas semanas, continuar viendo esta cantidad de cubanos intentando llegar a costas de la Florida? Yo creo que sí. El año pasado aumentó la migración por todos los medios, no solamente de balseros, sino también el número de personas con visas, el número que cruzaba la frontera con México, el número de personas que viajaban con pasaportes españoles a Europa. O sea, la migración cubana en esta última época, me refiero a los últimos 20 años, es la mayor cantidad de todo el fenómeno migratorio desde el 59, casi 500.000 de personas han emigrado. Y yo no veo ninguna razón para que ese fenómeno migratorio se va a detener. Y quisiera incluso añadir que el anuncio del presidente Obama el 17 de diciembre parece que causó un aumento en el número de indocumentados cubanos, porque se cuadruplicó el número en la segunda parte de diciembre. Y había un rumor aparentemente muy mal fundado de que Estados Unidos solamente iba a aceptar a esos balseros hasta el 15 de enero. Y entonces parece que eso fue uno de los factores que disparó a tanta gente a tratar de salir como pudieran. Quiero agradecerle a ambos el haber estado con nosotros estos minutos en nuestros estudios en Miami. Gracias por compartir este programa de la tarde. Jorge Duani y Guillermo Cueto con nosotros.